Aprender a recibir es lo más grandioso que puedes hacer. La limitación del dinero, la limitación en el sexo, la limitación en las relaciones, la limitación de absolutamente cualquier cosa en tu vida, se basa en lo que tú no estás dispuesto a recibir. Lo que tú no estás dispuesto a recibir crea la limitación de lo que tú puedes tener. Los juicios limitan tu capacidad de recibir. Cada vez que tienes juicio sobre cualquier cosa, ya sea que este sea un juicio positivo o uno negativo, tú cortas tu capacidad de recibir más allá de ese juicio. Cada juicio que tú haces te impide recibir cualquier cosa que no coincida con él. Así que incluso un juicio positivo como esa persona es perfecta, te impide ver cuando ellos no son perfectos. Si tú decidiste que te casaste con la persona perfecta, ¿estarías dispuesto a ver cuando ella no es perfecta? ¿Podrías ver si ella te estaría engañando? Cualquier cosa que no estemos dispuestos a recibir está basado en nuestros juicios. ¿Necesitas vivir con juicios? No. De hecho, necesitas vivir sin juicios. Si tú vives desde un espacio de no juicios, podrás recibir el universo entero. Podrás tener todo lo que siempre quisiste. Cuando no tienes juicios, no hay nada que tú no puedas recibir. ¿Qué es lo que tú no estás absolutamente dispuesto a recibir? El propósito de esta pregunta es la de desbloquear lo que tú no estás dispuesto a recibir. Lo que tú no estás dispuesto a recibir crea la limitación de lo que podemos crear en nuestras vidas. ¿Qué es eso que te rehusas absolutamente a recibir, que si estarías dispuesto a hacerlo se manifestaría como total abundancia? Estas son algunas de las respuestas que dieron algunas personas. Fíjate si alguna de estas aplica para ti. Gente a la que no le gusto, juicios, salud, amor, sexo, a mí mismo, intimidad. ¿Qué es lo que absolutamente no estás dispuesto a recibir y que si lo recibieras se manifestaría como total abundancia? Responsabilidad, mi grandiosidad, éxito. Algo que me pueda hacer esclava, ser raro y diferente, sentirme bien por divertirme en mi vida. ¿Qué es lo que tú absolutamente no estás dispuesto a recibir, que si estuvieras dispuesto a hacerlo, se manifestaría como total abundancia? ¿Qué fue lo que viste ahora? ¿Será que tu respuesta tiene alguno de estos ítems? Dinero fácil, estar abrumado, el preocuparte, estar equivocado, la habilidad de crear, ayuda, que te den un sopapo, tener gozo, tomar riesgos. Muy interesante, ¿no es así? Las cosas que tú no estás dispuesto a recibir limitan lo que tú puedes tener en tu vida. Debido a que tú no estás dispuesto a recibir estas cosas, tú no puedes tener abundancia. Todos tienen casi los mismos temas. Tu falta de disponibilidad a recibir lo que sea, que eso sea para ti, limita el montón de dinero que tú puedes tener. Te limita lo que tú puedes tener respecto a todo. Es lo que no estamos dispuestos a recibir lo que crea el problema. ¿Y si estuvieras dispuesto a recibir cualquier cosa y todo? ¿Qué energía has decidido tú que no puedes recibir? ¿Qué juicio tienes que te impide recibir ilimitadamente? Seguramente al escuchar estas preguntas, algo te vino a la cabeza. Esa sería una respuesta ¿desde dónde? Desde tu mente loca, porque es ahí donde se crean todas tus limitaciones y las justificas. Tu mente lógica toma estas limitaciones de mentes y las justifica. Eso provee las decisiones y juicios que mantienen las limitaciones en existencia. Así que, ¿qué energía estás tú negándote a recibir?
Tendemos a controlarnos a nosotros mismos con las limitaciones que creamos. Creamos control alrededor de nosotros mismos sobre lo que vamos a recibir, sobre lo que no vamos a recibir, sobre lo que es posible o lo que no es posible, en el cómo pensamos nosotros que se debe ver y en cómo queremos nosotros que se vea. Pensamos que esto nos da a nosotros el control. Tienes que llegar al punto en el que estés dispuestos a estar totalmente fuera de control. No estamos hablando sobre estar fuera de control en el sentido de emborracharse y ser desordenado, ni acelerar en la autopista. Eso es estar descontrolado. Tendemos a pasar mucho de nuestro tiempo sentados sobre juicios, tratando de imaginarnos cómo nos controlamos a nosotros mismos de tal manera que nos podamos llevar bien con el mundo. Cuando estamos fuera de control, entonces estamos dispuestos a existir afuera del encajonamiento normal y los puntos normales de referencia. El estar fuera de control no es estar descontrolado y no es emborracharse y ser desordenado. Se trata de no dejar que el control de los puntos de vista de otras personas, las realidades, juicios y decisiones de otras personas, sean los factores de control de nuestras vidas. El estar fuera de control es quitar esas cosas, en las que tú das parte de tu vida a otros y los haces más poderosos que tú. El estar fuera de control es ya no ser el efecto, sino ser la fuente. Quieres estar fuera de control porque tú ya definiste tu vida. Tienes la caja de tu vida definida y confinada. Ya has creado el ataúd que llamas vida. Tú piensas que estás vivo, pero estás viviendo dentro de un ataúd. Si tú rompieras esos confinamientos, podrías comenzar a crear desde la sensación de estar fuera de control. Una vez que estás dispuesto a estar fuera de control, tú estás dispuesto a estar fuera del confinamiento desde el que tú has creado tu vida. Ya no mirarás tus experiencias pasadas como la fuente desde donde vas a crear en el futuro. Comenzarás a vivir en el momento. En lugar de tratar de tener respuestas basadas en tus limitados puntos de vista, tú empoderas al universo para que te dé una respuesta. Este mundo casi siempre se basa en la práctica de dar y tomar. Ese es el punto de vista que dice, yo te doy esto, tú me das eso. Es una modalidad de intercambio en la que estamos estancados. Si yo te doy sexo oral, entonces tú te sientes obligado a darme sexo oral. Es un intercambio. Yo hago esto, ahora tú tienes que hacer esto. Al regalar, por el contrario, no sucede un intercambio separado. Tú das sin la expectativa de la retribución, y como resultado tú recibes simultáneamente sin límite. El regalar es el recibir, y el recibir es el regalar, todo al mismo tiempo. Al regalar y recibir tú tienes los elementos que te permiten tener, en verdad, una sensación de comunión con todas las cosas. Cuando vas afuera a la naturaleza, por ejemplo, ¿será que ella te regala? ¿Espera ella que le devuelvas algo? En lugar de regalar y recibir, la mayoría de nosotros vivimos en el mundo del toma y daca. Decimos, yo te voy a dar esto, pero yo espero que me devuelvas con esto. Damos un regalo con la idea de que vamos a recibir algo a cambio. ¿Cuántas veces cuando tú das algo, tú sabes que quien te lo dio está esperando que tú le hagas, le des, contribuyas o funciones de alguna manera para ellos? La mayoría de las veces eso es correcto. Si te doy esto, entonces tú tienes que darme esto. Ese es el toma y daca. Cuando vives en el mundo del toma y daca, tú eliminas el regalo. Este es un terrible error, porque cuando regalas a alguien, cuando en verdad regalas a alguien, simultáneamente recibes abundantemente, más allá de cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Si en verdad regalas sin expectativa, entonces tú recibes abundantemente en todos los aspectos. Pero la mayoría de las veces en este planeta nosotros damos únicamente cuando estamos obligados a hacerlos.
Lo que se da en el trabajo es la realidad del intercambio del toma y daca, no abundancia. ¿Cómo sería tu mundo si tú tuvieras la generosidad de espíritu que te permitiera dar sin nunca tener que devolver nada? ¿No sería eso maravilloso? ¿Por qué no permites que eso pase en tu vida? Tal vez sea porque no esperas que las personas reciban lo que tú les das y no lo hacen. Las personas que no pueden recibir lo que les das te devuelven el regalo con un par de dagas adheridas. Tienen que mostrarte lo mucho que no les gustó porque no estaban dispuestos a recibir en primer lugar. Una mujer dijo lo siguiente sobre su padre. Ella trató de decirle cuánto se preocupaba por él y él le respondió, sí, querida, ok. Él no pudo recibir eso. Cuando tú tratas de darle a alguien algo que él no puede recibir, lo que tú le estás diciendo o lo que tú le estás regalando, ellos siempre lo van a rechazar. ¿Por qué pasa eso? Porque ellos no piensan que el recibir esté bien. Algunas personas dan, pensando que los otros van a estar felices con ellos por lo mucho que dan. ¿Es eso regalar? No, porque están esperando que se les devuelva. ¿Funciona? ¿Será que la otra persona es feliz con ellos? No. Usualmente ellos dicen, oh, yo tomaré más de eso y más de eso. ¿Y qué más tienes? Yo tomaré eso también. ¿Has estado alguna vez en la rutina de dar demasiado? ¿Les das demasiado a tus hijos? ¿Están ellos agradecidos por lo que tú les das? Cada vez que le das a alguien que se cree en el derecho de recibir, o que piensa que tú deberías darle porque tú tienes el dinero, o porque puedes, eso no queda claro, y no habrá gozo real al hacer el regalo o en el que lo recibe. Si tienes un amigo que no tiene mucho, tú podrás querer regalarle a él con el fin de ayudarlo, y luego casi de inmediato verás que le estarás dando todo el tiempo y nunca se terminará. Eso es lo que sucede cuando estás en el programa del toma y daca. ¿Es posible al hacer todo ese dar que tú realmente pienses que no tienes que recibir? ¿Es posible que tú sientas que tú siempre tienes que dar y nunca recibir? Algunas personas dan a otros con el fin de que se sientan menos. A menudo, cuando las personas han tenido restricción de tener cosas, desarrollan el punto de vista que dice, esto es mío y yo sé cuánto tengo, y será mejor que tú no intentes quitarme ni una sola de mis cosas. Esas personas viven en el mundo del libro mayor y balance del toma y daca. ¿Conoces personas que tienen que mantener las cuentas balanceadas? Ellas dicen cosas como la factura es $37,50. Si la dividimos, eso significa 18,75 para cada uno. Bueno, me debes $18,75. O sea, es mi comida, no te comas mis aguacates. El resultado final de este tipo de pensamiento es que ellos no tienen abundancia. No puedes vivir en el mundo del libro mayor y balance y creer en la abundancia en tu vida. ¿Qué pasaría si tú tomaras un punto de vista completamente diferente? Cuando te deshaces de la idea de que tienes que tener tu parte, puedes experimentar la abundancia del universo. Si eres totalmente abundante, ¿te importaría si tu compañero de cuarto se termina el aguacate que tú piensas es tuyo? Si eres un ser ilimitado, con recursos ilimitados, con posibilidades ilimitadas, ¿cómo podría alguien quitarte algo alguna vez? Y en verdad, ¿puedes en realidad regalar en demasía? ¿Estás compartiendo la pobreza del universo en lugar de su abundancia? Algunas personas sienten que han recibido más de lo que les correspondía en la vida y viven juzgándose a sí mismos porque tienen más que otros. A ellos les enseñaron que tenían que compartir todo con todos y que nadie puede tener más que los demás. Es posible que tú te hayas comprado una historia similar. ¿Estás tú viviendo en una realidad de igual compensación? ¿Estás compartiendo la pobreza del universo en lugar de compartir su abundancia?
¿Qué hay de malo en compartir la abundancia del universo en lugar de compartir la pobreza? ¿Te gustaría renunciar a la pobreza como una verdad para ti? ¿Estarías dispuesto a compartir de la vasta abundancia del universo? ¿Has tenido vidas pasadas en las que eras obscenamente rico? Si las tuviste, y te preguntas continuamente, ¿dónde diablos está el dinero en esta vida? Ya debería haberse mostrado hasta ahora. Maldición. ¿Has tenido tú vidas pasadas en las que has estado en la bancarrota total? Puedes apostar que sí. ¿Cuántas vidas pasadas has únicamente sobrevivido? ¿Y continúas sobreviviendo escasamente? ¿Estás dispuesto a renunciar al punto de vista de solo sobrevivir? Ten la sensación de, oh, Dios mío, yo estoy escasamente sobreviviendo. Hazla infinita, más grande que el universo. ¿Qué sucede? ¿Se hace más sustancial o se desvanece? Se desvanece, lo que significa que es una mentira. Tú, como ser infinito, no puedes meramente sobrevivir. Tú eres totalmente abundante. Este universo es un lugar increíblemente abundante. La única razón por la que hay un remiendo vacío en alguna parte es porque los humanos han sido lo suficientemente estúpidos para sacar todo de ahí. La naturaleza siempre llena cada pulgada del cuadrado con algo. Cuando vas al desierto, ¿está vacío? No. Incluso en el desierto hay vida por todos lados. Cada pulgada está cubierta por algo. ¿Cómo puedes vivir como no abundante? Lo haces al comprarte la idea de que hay escasez. Adoptas el punto de vista de que no hay abundancia porque tú no eres capaz de entender de dónde va a llegar. Tú no ves que la abundancia ya está a tu alrededor. Pensamos, en el futuro yo voy a tener dinero, o en el pasado yo solía tener dinero, pero no vemos que somos totalmente abundantes ahora. ¿Estás tú abrazando la idea de que el dinero puede estar aquí ahora mismo? Ahora mismo, cierra tus ojos y visualiza dinero llegando hacia ti. Está llegando por atrás, por el frente, por la derecha, por la izquierda, por arriba o por abajo. Si tú ves que el dinero llega a ti por el frente, tienes la idea de que lo vas a tener en el futuro. Pero ¿cuándo llega el futuro? Nunca. Si siempre estás mirando el dinero afuera y frente de ti, estás como el burro con una zanahoria colgando de una pita delante de su cara. Siempre será un evento futuro, algo que tienes que alcanzar. Si ves que el dinero llega a ti por la derecha, entonces tu punto de vista es que tienes que trabajar duro para tenerlo. Si llega por la izquierda, es que va a llegar como una caridad. Alguien te lo va a dar como caridad para que tú seas rico. ¿Lo viste llegar por atrás? Eso significa que solías tener, pero no lo vas a tener. ¿Lo has visto venir desde el suelo? Entonces es mejor que te compres una granja, porque es de ahí de donde tú piensas que te va a llegar. Va a crecer debajo de tus pies. O puedes convertirte en un minero de ópalos y encontrarlo por abajo de todos modos. ¿Cómo sería si dejaras que el dinero llegue a ti de todos lados? ¿Cómo sería si dejaras que el dinero llegue a ti todo el tiempo y de todas las direcciones? Ten esa sensación ahora. Ahora haz que esa sensación sea más grande que el universo. ¿Se hace más sustancial o menos? Mantén esa sensación y tendrás dinero mañana. La idea de la visualización es para que tengas una idea clara de dónde te llega el dinero. Si tienes la idea de que te va a llegar desde el futuro, no estás abrazando la idea de que el dinero pueda estar aquí ahora. Si tú lo ves en el futuro, mañana, entonces, ¿cuándo se pagan las facturas de hoy? ¿Mañana o ayer? ¿O no se las paga nunca? Esto te mantiene en un ciclo de ajetreo
para hacerte cargo de las cosas en lugar de estar presente con lo que está disponible para ti. Si estuvieras verdaderamente consciente, si tú estuvieras en comunión con todas las cosas, si estuvieras siendo el humanoide que en verdad eres, y si estuvieras funcionando desde la estética del tiempo, espacio, dimensiones y realidades en las que ningún juicio puede existir, el dinero simplemente sería una parte de la vida en vez de ser la finalidad. Adivina, ¿de qué se trata tener dinero? La mayoría de las personas hacen del dinero una meta o hacen de él una necesidad. Dicen cosas como, si tan solo tuviera, si simplemente tuviera, el dinero me hará. Nada de eso es real. Esas son ideas con las que hemos sustituido el permitirnos tener todo en nuestras vidas. En realidad, cuando haces eso, estás convirtiendo al dinero en algo que es terriblemente significante, en vez de verlo como una flor que florece en tu jardín. Si pasaras el tiempo dándole cariño, alimentándolo, fertilizándolo, regándolo y cuidando al dinero de la misma forma en que cuidas tus plantas, ¿crees que éste pudiera crecer en tu vida? No estamos diciendo que plantes dinero en la tierra. Tienes que estar dispuesto a recibir dinero. Tienes que estar abierto a recibir. Adivina de qué se trata todo el asunto sobre el dinero, de la habilidad de recibir. ¿Y qué hay de la autodependencia? ¿Por qué querrías autodependencia? ¿No estarías tú en vez de eso dispuesto a recibir todo? Todo es posible cuando estás dispuesto a recibir. La mayoría de nosotros hicimos decisiones como la de yo tengo que depender de mí, lo que significa que todos estamos solos por ahí fuera. Cuando tú tienes la idea de yo dependo de mí, yo estoy totalmente solo, lo estoy haciendo por mi cuenta, yo lo voy a hacer por mí mismo, ¿cuánta ayuda estás dispuesto a recibir? Ninguna. ¿Cuánta ayuda recibes? Ninguna. Estás tan ocupado proveyéndote a ti mismo que no permitirás que otros que te ayuden a crear dinero. Lo que haces es, yo voy a probar que yo no necesito a nadie. No me importa lo que tú digas, no te necesito, vete de aquí. La verdad, por supuesto, es que al dinero le gusta servirte a ti. Él piensa que su trabajo es el ser tu esclavo. ¿Tú no sabías eso? Oh, sí lo sabías. El dinero piensa que se supone que él tiene que estar en servicio. Alguien que está en servicio es tu esclavo o tu sirviente. ¿Te gustaría dejar de ser esclavo del dinero y permitir que el dinero te sirva a ti a partir de ahora? Si tú no celebras tu vida, si tú no haces de tu vida una celebración, si tú creas tu vida de manera que sea una obligación con el trabajo, el trauma y drama, el enojo y la intriga, ¿qué es lo que se va a mostrar en tu vida? Más de lo mismo. Pero si tú comienzas a crear tu vida desde la celebración, diferentes posibilidades se mostrarán. La vida necesita ser celebrada. Si no estás celebrando tu vida, no la estás viviendo. La vida debe ser una experiencia orgásmica cada día. Tú no deberías vivir soportando lo que tienes que hacer o con lo que sobra. ¿Pasarás tu vida como un paquete de sobras o te vas a crear a ti mismo como una celebración? Recuérdate a ti mismo cada día hacer de tu vida una celebración. Busca el gozo de la vida. Cada día di: solo por hoy mi vida será una celebración. Y fíjate en las nuevas posibilidades que vayan mostrándose. Pide por lo grandioso en tu vida. Pide y se te dará. Es una de las verdades de la Biblia. Así que, ¿qué es lo que tú vas a pedir? Tu grandeza. Si pides que tu grandeza se muestre, entonces todo tipo de cosas llegarán junto con ella.
Pide por la grandeza en tu vida. No solo pidas dinero, porque el dinero no tiene nada que ver con la grandeza de tu vida. Tú sí. Si tú pides por la grandeza de tu vida, si pides por la grandeza de lo que tú eres, y si pides porque tu vida sea una celebración, entonces tendrás infinitas posibilidades. Si tú solo pides dinero, nada se muestra, porque el dinero no es la energía. El dinero es solo un vehículo que usas para llegar ahí. Pide por tu grandeza. Si tienes el coraje de preguntar, puedes recibir. Cuando todo se ha dicho y hecho, ¿qué es lo que en verdad tienes? Te tienes a ti. Tú eres el punto de partida de tu vida. Eres el punto de partida para la creación de tu dinero, tu riqueza, tu poder y todo lo demás. Sin importar cuál sea el desastre, a pesar de lo que se vaya o se pierda, tú siempre te tendrás a ti. Tú eres el punto de partida de todo lo que sucede en tu vida. Tú puedes cambiar la forma en que el dinero fluye en tu vida. Separa el 10% de todo lo que ganes. Lleva grandes cantidades de dinero en tu bolsillo, pero no lo gastes. Haz la pregunta de percibir, saber, ser y recibir durante varios días hasta que comiences a ver un cambio. Es una gran técnica para estar consciente de lo que te está limitando. Percibir, saber, ser y recibir todo lo que me rehúso. No me atrevo, nunca debo y también debo percibir, ser, saber y recibir lo que me permita total claridad con... O usa una versión simplificada. ¿Qué puedo percibir, ser, saber y recibir que me permita tal cosa? No te juzgues a ti mismo. Eso te da una injusta ventaja frente al resto del mundo. Tómala. ¿Está tu vida reflejando eso? ¿Tienes enormes cantidades de dinero? Lo tendrás. Cuando comiences a juzgarte a ti mismo, pregunta, ¿es esto mío? El 99% de tus pensamientos, sentimientos y emociones no te pertenecen. Tú eres mucho más psíquico de lo que te das crédito. Cuando comiences a preguntarte a ti mismo, ¿es esto mío?, tendrás la claridad sobre el hecho de que no tienes pensamientos. Tú eres en esencia un cabeza hueca. Vive tu vida en incrementos de 10 minutos. Si no vives en incrementos de 10 segundos o de 10 minutos, no estás viviendo en elección. Usa los flujos de energía. Si estás tratando de conectarte con alguien o quieres que te paguen el dinero que te deben, jala energía de ellos con cada poro de tu cuerpo y de tu ser, y manda pequeños cordones que vuelvan a ellos de manera que no puedan sacarte de tu cabeza. No tendrán paz, los volverá locos hasta que te paguen. Comienza a prestar atención a lo que estás creando. ¿Te hace eso feliz? Si las cosas siguen mostrándose de una cierta manera, hay algo sobre eso que tú amas. Si la vida se sigue mostrando sin dinero o sin otras cosas, es porque hay algo en eso que tú amas y lo creas. Una vez que tú reconoces, ok, yo debo amar esto, no sé por qué, pero bueno, yo lo amo, las cosas podrán comenzar a cambiar. Vive en la pregunta da poder, la respuesta quita poder. Cuando llegue dinero a tu vida, pregunta, ¿cómo puede mejorar más aún esto? Di, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. ¿Y si el propósito de la vida fuera meramente el divertirse?
Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Dilo 10 veces en la mañana y 10 veces en la noche, y tu vida cambiará. Toma la decisión de que sin importar lo que tenga que pasar, ya no te comprarás un viejo punto de vista. Ya no vivirás una vida disminuida. Crea tu vida, cada día como una celebración. Cada día di, solo por hoy mi vida será una celebración. Y fíjate en las nuevas posibilidades que se irán mostrando.